Hola chicos, comenzamos a desarrollar el programa de la materia y vamos a comenzar discutiendo un poco acerca de la definición de TIC, que significa Tecnologías de la Información y la Comunicación. Vamos a desarrollar algunos aspectos generales y otros aspectos más específicos acerca de este concepto y bueno, a partir de ahí poder problematizar y ejemplificar según nuestras propias experiencias, ¿no? Bien, comenzamos. Lo primero que tenemos que saber acerca de la TIC es esto, ¿sí? Las tecnologías de la información y la comunicación agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y telecomunicaciones, ¿sí? Aquí yo en la definición les marqué en negrita dos palabras, ¿sí? Elementos y técnicas, ¿sí? Porque hay que hacer una gran definición. Muchas veces se presta confusión cuando hablamos de TIC, porque uno cuando habla de TIC, en el primer momento piensa que hacemos referencia a las computadoras, a los celulares, a las tabletas, a los Smart TV, etcétera, etcétera. Cuando en realidad las TIC también tienen que ver con procesos de telecomunicaciones, procesos de información en los modos de comunicarnos con los otros, ¿sí? Y también en cómo esos otros se comunican con nosotros, ¿sí? Por eso mismo se dice la diferencia entre elementos, que tendrán que ver con realidad con dispositivos, y técnicas, ¿sí? La tecnología de información es el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte o dirección de los sistemas de información computarizados, en particular de software, aplicación y hardware de computadoras, ¿sí? Un poco relacionado a lo que dice el primer párrafo, que sobre todo hace mención a un proceso, ¿sí? Las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación tienen un proceso de desarrollo, ¿sí? Desde el momento de la planificación, la producción y la misma recepción de esa información, ¿sí? Y sobre todo hace referencia a información computarizada, no exclusivamente al trabajo en computadoras, ¿sí? No piensen que se hace relación, se está refiriendo a las computadoras de escritorio o las notebooks, sino a todo dispositivo que requiere de procesamientos informáticos, procesamientos digitales, ¿sí? De esta información. Y hace referencia también al software de aplicación y hardware de computadora, ¿sí? ¿Qué es el software? El software es cualquier programa o aplicación que podamos tener en el celular, en la computadora o en la tablet, ¿sí? Como por ejemplo WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Y el hardware propio de la computadora, que quiere decir todo el equipamiento físico de la computadora. Teclado, pantalla, procesadores, memoria, mouse, ¿sí? Todo lo relacionado a un micrófono, una cámara, un puerto USB, el cargador de batería, etcétera, ¿sí? Es decir, hardware hace referencia a todo el componente físico, cuando el software hace relación a los procesos de desarrollo de aplicaciones, ¿sí? Como por ejemplo el paquete de Microsoft Office, ¿sí? Procesadores de texto, correos electrónicos, navegadores de internet, eso es software, ¿sí? Hay que hacer esa primera distinción. Vamos a ver un poco las características de lo que entendemos por TIC. Primero que nada, cuando hablamos de TIC hablamos de interactividad, ¿sí? Las TIC son interactivas. Las TIC que utilizamos en la comunicación social son cada día más interactivas, es decir, permiten la interacción de sus usuarios y posibilitan que dejemos de ser espectadores pasivos para actuar como participantes, ¿sí? Si hacemos un repaso histórico acerca del origen de las tecnologías de la información y la comunicación, sobre todo de la informática o la computación, podemos rastrear sus orígenes en un ámbito más militar, ¿sí? Con fines militares, que era justamente la transmisión de información privada, exclusiva y sensibles, digamos, información sensible que se transmitía en el ámbito militar, ¿sí? Atravesado por lo político, obviamente. Entonces, en ese momento la información solamente se producía y podían acceder un sector exclusivo de la población. Hoy por hoy, las tecnologías de la información y la comunicación tienen esta característica que es la interactividad, es decir, que los usuarios pasan a ser personas más activas, no solamente recepcionan información, sino también que pueden manipular esa información, ¿sí? Se vuelven sujetos más activos, protagonistas, ¿sí? Aquí lo grafico con imagen, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de interactivo, por ejemplo, cuando hablamos de película, ¿sí? Por ejemplo, el que tiene Netflix puede acceder a la plataforma de streaming
y decidir qué serie ver, qué capítulo de esa serie ver, de las películas lo mismo, ¿sí? Acceder a una película y adelantar o retrasar. Con los dispositivos, los reproductores de música sucede lo mismo, ¿sí? Spotify o cualquier otro reproductor en el celular tiene la misma facilidad, adelantar, pausar, guardar, descargar, ¿sí? Los videojuegos, ¿sí? Hoy por hoy, si ustedes tienen algún primo, prima, hermanito chiquito o incluso alguien mayor también, ¿por qué no, no? Que juegue videojuegos, se dan cuenta que hay una interactividad entre los mismos jugadores, ¿no? Que uno está jugando en su hogar, otro puede estar jugando a 100.000 kilómetros de distancia, que incluso pueden hablar idiomas diferentes, pero se comunican a través de los videojuegos, ¿no? Estos juegos de primera persona, como se conocen, ¿sí? Correos electrónicos, los periódicos, ¿sí? Son interactivos, los medios informativos digitales, el Tribuno, ¿Qué pasa Salta? ¿Por qué son interactivos? Porque tienen, por ejemplo, secciones de comentarios, ¿sí? Donde el usuario, el lector, puede ingresar y hacer sus aportes, sus evaluaciones, sus impresiones acerca de las noticias, ¿no? A eso se refiere con que las TIC son interactivas. Pasamos a ocupar un lugar más activo dentro del proceso de desarrollo, difusión y recepción de la información. La instantaneidad se refiere a la posibilidad de recibir información en buenas condiciones técnicas en un espacio de tiempo muy reducido, casi de manera instantánea, perdón. Y diría en realidad instantánea, ¿no? Porque en realidad cuando yo publico, por ejemplo, en Facebook, comparto una información, un meme, una noticia, una foto, un evento, la persona que esté en contacto con nosotros recibe esa información y puede ver la publicación de manera inmediata, ¿sí? Acá publiqué un ejemplo que en realidad es la característica que más se destaca en las redes sociales, ¿sí? Facebook, Twitter, YouTube, tenemos también WhatsApp, ¿sí? Instagram, son aplicaciones donde la instantaneidad es la característica más principal, la que más resalta dentro del resto de las características, ¿no? Esta capacidad de llegar a los otros de manera instantánea. Luego tenemos la interconexión. De la misma forma, casi instantáneamente, ¿sí? Relacionado a lo anterior, podemos acceder a muchos bancos de datos situados a kilómetros de distancia física. Podemos visitar muchos sitios o ver y hablar con personas que están al otro lado del planeta, gracias a la interconexión de las tecnologías de imagen y sonido, ¿sí? Cuando nosotros navegamos por internet, si no es que estamos accediendo a información, un banco de datos, de imágenes, de videos, que son producidos dentro del Salta o la Argentina, ¿sí? Estamos también accediendo a datos, bancos de datos, de información producidos en otras regiones del país, ¿sí? Dependiendo de nuestra posición, bueno, esto ya tiene que ver con otro tema más avanzado que tiene que ver con los algoritmos, ¿no? Pero cuando nosotros ingresamos a buscar información, la información que nos aparece dentro de las propuestas de navegación tiene que ver más que nada con nuestra localización geográfica, ¿no? Pero también podemos acceder a información publicada en otras partes del mundo, ¿sí? Pero tendremos que tener conocimiento específico, ¿sí? Pero bueno, esto nos permite, ¿sí? La interconexión de estar conectados con otras personas de otras partes del mundo. Yo me acuerdo, por dar un caso, ¿no? Antes que existiera internet estaba el Ethernet, intranet, que era justamente como se los conocían, por ejemplo, en los en el ciber barrial, o en las salas de computación de las escuelas, donde todas las computadoras estaban conectadas, ¿sí? Pero estaban interconectadas dentro de ese espacio físico. Esa era la limitación. Y todas estaban conectadas y el docente podría ver lo que estaban haciendo sus alumnos desde una sola computadora, pero limitados en ese espacio físico, ¿sí? Yo podía mandar imprimir una hoja, un trabajo práctico a una computadora, en especial, por ejemplo, si alguna vez fueron a un ciber, tenía esa posibilidad, ¿no? Hacían el trabajo en la computadora y luego el responsable del local les imprimía el trabajo porque estaban interconectadas, ¿sí? Sin internet, justamente. Ahora la interconexión es mundial, es global, ¿sí? Digitalización. La característica de la digitalización hace referencia a la transformación de la información analógica en códigos numéricos, lo que favorece la transmisión de diversos tipos de información por un mismo canal, como son las redes digitales de servicios integrados, ¿sí?
Cuando nosotros hablamos de información, ¿cómo se transmite la información? ¿De manera analógica o digital? ¿Sí? Si ustedes tienen en su casa algunos de estos ejemplos, estos dispositivos viejos como un cassette, un CD, un tocadisco, un VHS, ¿sí? La manera de transmitir la información era de manera analógica, ¿sí? Que si nosotros lo representamos en un gráfico, son, no sé si alguna vez vieron, las ondas, ¿sí? Esa información analógica se transmite en forma de ondas, ¿sí? Mientras que la información digital ha pasado a transmitirse en señales en código binario, ¿sí? El código binario es el lenguaje universal de las computadoras, ¿sí? Que tiene que ver con un lenguaje compuesto por números, el número 1 y 0, ¿sí? 1, ceros, y a diferencia de la comunicación, la información, transmisión de información analógica que se transmitía por onda, ¿sí? La información digital se transmite de manera lineal, ¿sí? Vertical y horizontal, ¿sí? Subo, bajo, ¿sí? Es mucho más estructurada, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿sí? Y por ejemplo, cuando dice la transmisión de diversos tipos de información por un mismo canal, pensemos por ejemplo en el triple play, ¿sí? Si algunos tienen cable, teléfono e internet, pueden percatarse de que todos los servicios son transmitidos, ¿sí? A través de una sola canal, que es la fibra óptica, ¿sí? Aquí les pongo un ejemplo que fue uno de los primeros ejemplos, sobre todo dentro del ámbito educativo, la digitalización de los libros. Hoy por hoy es moneda corriente, ¿no? El poder leer y compartir textos en PDF, pero hubo un proceso anterior a eso, ¿sí? Donde están los textos impresos, ¿sí? En formato físico, y luego se da una etapa de digitalización de esos textos. Diversidad. Otra característica es la diversidad de estas tecnologías que permiten desempeñar diversas funciones. Un pendrive transmite información por medio de imágenes y textos, y la videoconferencia puede dar espacio para la interacción entre los usuarios. Esto era una característica muy restrictiva al principio. Hoy por hoy podemos ver que los diferentes dispositivos, las diferentes aplicaciones pueden cumplir miles de funciones, ¿sí? Por ejemplo, el videojuego, que antes era exclusivo del entretenimiento, hoy también es aplicado en las escuelas para los procesos de aprendizaje, ¿no? De los chicos. Bueno, aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros pensamos que la computadora servía exclusivamente para redactar textos escritos, ¿sí? Que el celular servía para comunicarse a través de mensajes y llamadas, la tablet para algunas aplicaciones también particulares, la videocámara, ¿sí? La videograbadora, que servía para grabar eventos por ahí sociales, hoy nos sirve también para poder hacer otras cosas como grabar una clase, ¿sí? Colaboración. Cuando nos referimos a la TIC como tecnologías colaborativas, es por el hecho de que posibilitan el trabajo en equipo. Es decir, varias personas en distintos roles pueden trabajar para lograr la obtención de una determinada meta común. Y es lo que ustedes están viviendo en este momento, ¿no? Como bien manejaron y describieron en el diagnóstico al principio de la materia, ¿sí? Hay mucho trabajo colaborativo que se hace hoy en día, ¿sí? En las clases presenciales solían ustedes acordar reuniones grupales para poder trabajar grupalmente, valga la redundancia, ¿sí? Y poder producir un único trabajo, ¿sí? Hoy por hoy la colaboración mediada por las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten poder producir y aportar desde diferentes lados, ¿sí? Bueno, aquí pongo un pequeño gráfico ilustrativo donde muchas personas a través de la pantalla, mediados por la pantalla, trabajan mancomunadamente, ¿sí? Por una meta común, un objetivo común, ¿sí? En el caso de ustedes, por ejemplo, si tienen que producir un ensayo, lo hacen a través de una pieza textual. Finalmente, la penetración en todos los sectores, por todas estas características de las TIC, penetran en todos los sectores sociales, sean los culturales, económicos o industriales. Afectan el modo de producción, distribución, consumo de los bienes culturales y sociales, ¿sí? Nosotros sabemos un poco la definición de nativos e inmigrantes digitales, pero hoy por hoy también hablamos acerca de la brecha digital, ¿sí? Las tecnologías, si bien están libres y accesibles a todos, no todos, ¿sí? Literalmente pueden acceder a esas tecnologías, ¿sí? Vamos a ver esto más adelante. Hasta aquí, ¿sí? Un pequeño adelanto e introducción acerca de las características y nociones de la TIC, ¿sí? En breve les voy a publicar la actividad referente a esta definición. Nos vemos luego.